Hola a todos, bienvenidos un miércoles más a nuestros devocionales Levanta tu Fe. Hoy estamos hablando sobre Abraham en Hebreos 11, del versículo 8 al 12, y ahí haremos un inciso hasta el 17 al 19, ¿ok? Vamos a estar orando para comenzar, y ahí tú también puedes ir buscando en lo que oramos en Hebreos 11, 8. Ahí vamos a estar hablando de Abraham hoy, miércoles. Gracias, Señor, porque un día más tú nos das la oportunidad de estar aquí presentes en tu palabra, con tu palabra. Te pido, Señor, que estés obrando a través de tu palabra. Te pido que seas tú hablando a los corazones esta mañana, Señor, este día. Que tú estés bendiciendo esta palabra, que tú estés ayudando a que esta palabra sea carne en nuestros corazones, que sea carne en nuestro diario vivir y que podamos, Señor, aprender de lo que tú tienes para nosotros en tus promesas, en tu palabra, Señor. Te pido que tú te estés glorificando, que no sea yo hablando, sino tu voz a través de mí, y que podamos comprender y aprender de lo que tú nos quieres dar con esta lección sobre Abraham, Señor. Te pido que seas tú bendiciendo a cada uno de los que están viendo este vídeo y que tu sabiduría pueda iluminarnos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo, ¿vale? En Hebreos 11:8. Como dije, empezaremos con el 8, y haremos una pausa en el 12 y vamos al 17 hasta el 19. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, por lo cual también de uno y ese, Isaac, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Vamos al 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Es muy raro, un poco común, que a día de hoy muchas personas no sepan de quién hablamos cuando hablamos de Abraham. Es una historia, una de estas historias famosas o las más famosas de la Biblia, pero igualmente vamos a hacer un poquito de repaso por su vida. ¿Quién era? Bueno, en Génesis 2 encontramos su historia. A partir del Génesis 2 nos empiezan a hablar de Abraham. Dice Génesis 12 del 1 al 5. Pero Jehová dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Bueno, aquí podemos ver que fue llamado por Dios a salir desde su lugar de asentamiento donde estaba sentado. Si vamos un poquito para atrás, en Génesis 11, si no me equivoco, sale el padre de Abraham. ¿Por qué digo Abraham y no digo Abraham? Porque sabemos que el nombre de Abraham fue un nombre que el Señor le dio después a este señor, a este hombre. Primeramente, él cuando nació, su nombre era Abraham, que significa padre.
Padre exaltado, pero ahora hablaremos de eso. Entonces, Dios le habla a Abraham y fíjese que Harán, que es la tierra donde estaba sentado cuando Dios lo llama, no es su tierra de nacimiento. Él nació en Ur de los Caldeos, que si hacemos así, si esto es Jerusalén, o sea, toda la parte de Jerusalén, etcétera, podemos ver que aquí está Ur de los Caldeos, aquí está Harán y más abajo está Canaán. Si quieren le puedo buscar un mapa y lo intentaré poner aquí, ¿vale? Pues ya en momentos anteriores a él ya había salido de Ur de los Caldeos, que es su tierra de procedencia, con su padre, que creo que se llamaba Taré, si no me equivoco, y fueron con Lot, que es el sobrino de Abraham. El sobrino de Abraham fue con ellos, y Abraham era una persona adinerada. Tenía muchos ganados, tenía sirvientes, tenía muchas tiendas, tenía lo que se dice hoy día, era una persona bastante adinerada, tenía bastantes bienes y vivía bastante cómodo en ese sentido. Entonces él ya estaba sentado, como quien dice, en Harán, ya había como producido ahí su casa, su hogar, ya había como, se había sentado, por así decirlo, en Harán. Y después de que ya él llega a Harán, está ahí con su sobrino, etc., Dios lo llama. Dios lo llama para ir a Canaán, que está mucho más abajo de Harán, y descender a Harán. Y algo importante que vemos aquí es que él lo obedece a pesar de lo que suponía eso, dejar todo, dejar su tierra, dejar su parentela, dejar todo para seguir una voz que mucha gente podría decir una voz falsa, una voz que a lo mejor se la inventó él. No sabemos si realmente alguien le dijo, tú te estás inventando eso. Pero dice en Hebreos que siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. O sea, él no iba con un mapa, porque en esa época no existían mapas elaborados, o yo creo que ni siquiera existían mapas. Entonces él no iba con una brújula, con un mapa, mirando a dónde iba a ir. Simplemente caminaba y Dios le guiaba a ese lugar. Como le dije, Dios le cambió el nombre a Abraham por el de Abraham. Abraham significa Padre exaltado. No es un nombre feo, ¿verdad? No lo veo un nombre feo, no lo veo un nombre pues de maldición, porque sabemos que hay muchos nombres que significan cosas feísimas. Una vez me contaron una anécdota de una persona que le pusieron un nombre que significaba maldita o algo así, y esa persona vivió toda su vida que siempre le pasaba algo, nunca podía prosperar, nunca. ¿Por qué? Porque ese nombre le habían puesto significaba eso, literalmente significaba maldita. Y el nombre de Abraham significa padre enaltecido, padre exaltado, excelso. Pero cuando Dios le cambia el nombre a alguien en la Biblia, es porque tiene un propósito con esa persona y quiere que su nombre lo represente. El nombre de Abraham, como dije, no tiene un significado feo, no es un significado malo. Pero el nombre de Abraham significa padre de multitudes. ¿Qué es lo que Dios quería hacer con Abraham? Lo que Dios hizo con Abraham fue hacerlo padre de multitudes. Y me encanta porque Dios le transforma literalmente la vida a Abraham, le cambia el nombre, transforma su pensamiento, transforma su forma de vivir, porque él estaba acostumbrado a algo y después tuvo que ser extranjero en otra tierra, tuvo que vivir en un sitio donde no estaba acostumbrado. ¿Y por qué podemos decir que destacó su fe? Primeramente, yo creo que lo que más podemos destacar de Abraham es la obediencia. La obediencia, cuando salió de su tierra, cuando salió, dejó todo atrás
Y también podemos ver su obediencia en la historia con Isaac, su hijo, que es su hijo prometido. Él y su mujer no podían tener hijos. Y vemos aquí que a los 75 años de edad, él fue llamado. Imagínense, a los 75 años de edad, mucha gente dice, no estoy muy viejo, estoy muy vieja para servir al Señor, estoy muy agotado, no tengo tiempo, prefiero vivir mis últimos días tranquilo, no quiero estar predicando en la calle, etc. Pero aquí vemos a un Abraham de 75 años que fue llamado, su ministerio empezó con 75 años, fue llamado a esa edad con un propósito. Y hoy día también Dios nos puede llamar a cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida, y también Dios nos puede usar conforme a su voluntad. No importa si usted tiene 15, si usted tiene 30, si usted tiene 80 años, el Señor está llamándole a predicar el evangelio, a extender su palabra y a llevar su salvación y misericordias a otras personas. No importa la edad, no importa el conocimiento, porque el Señor va a darle el crecimiento conforme usted vaya leyendo la Biblia, vaya orando, vaya perseverando en Él. No tenga miedo a servir al Señor por su edad, porque aquí vemos un hombre de 75 años que fue llamado por Dios, que fue bendecido por Dios y que vio las promesas de Dios en su vida, pero no las vio de manera completa, pero vio lo que él necesitaba ver. Ya eso lo entenderemos en unos capítulos, dentro de 2 capítulos podrá entender lo que le estoy diciendo. No me quiero adelantar, no quiero hacerle spoiler. Bueno, pues como dice aquí, él obedeció al Señor, saliendo de su tierra, saliendo de Harán, un sitio donde a lo mejor estaba cómodo, estaba bien ahí, pero decidió irse sin saber dónde iba. Le vuelvo a repetir. Y ahí ya, cuando el Señor le promete a su hijo, él, como le digo, 75 años tenía él cuando se fue llamado por Dios, y a los 99 años, más o menos, se le da una profecía de que el año siguiente él será padre con su esposa. A los 99 años, ¿quién le iba a decir a Abraham que el Señor le iba a reconfortar, le iba a bendecir a esa edad con un hijo? Cuando cumplió 100 años, su hijo nació, y para él era lo más preciado porque él y su mujer no podían tener hijos, tenían un problema de fertilidad. Y cuando Isaac nace, para ellos es una alegría. De hecho, Isaac significa risa. Entonces, Isaac representa para ellos gozo, representa paz, representa la promesa anhelada, el hijo anhelado. Y cuando el Señor lo llama y le dice, quiero que me sacrifiques me sacrifiques a Isaac, Abraham no empieza a tener un diálogo con Dios, a decirle, Señor, ¿por qué? ¿Pero para qué? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y sí? Entonces, ¿para qué me lo mandaste? No empieza a cuestionar lo que el Señor le manda, sino que lo hace y lo ejecuta. Y vemos aquí una obediencia. Y yo creo que esta obediencia se debe a que Abraham entendió la identidad y entendió también lo que Dios era, lo que Dios es. Porque dice aquí que cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Él, un padre que anhelaba con todo su corazón un hijo, decidió, por obedecer a Dios, sacrificarlo. Obviamente sabemos que no lo sacrificó porque el Señor intercedió y lo que el Señor estaba probando era el corazón de Abraham. Entonces dice que por la fe, cuando fue probado, el que había recibido la promesa, el milagro de la concepción, dio a su hijo, estaba dispuesto a ofrecer ese milagro, esa promesa, aquello que Dios le dio. Habiéndosele dicho, Isaac será llamada tu descendencia. Y él
dice que pensando que Dios era poderoso para levantar a uno de entre los muertos, él decía, bueno, yo voy a sacrificar mi promesa, pero si lo llego a matar, si lo mato, el Señor aún así lo puede resucitar. Imagínense la fe de Abraham. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no tenemos reconocimiento, o no tenemos exactitud de alguien que haya resucitado. Sí tenemos el conocimiento, el fact, el hecho, ¿vale? Perdonen que a veces me lío, pero es que hay palabras que se me van a veces, ¿vale? El hecho de que Enoc fue llevado por carros de fuego hacia el cielo, pero él no es una resurrección, es directamente un rapto. Entonces Abraham ofreció a Isaac y él decía, bueno, Señor, yo lo voy a ofrecer a ti sabiendo que tú eres poderoso, aleluya, para aún levantarlo de entre los muertos. Y Abraham tenía una fe que era realmente superior a lo que a lo mejor podemos haber visto hasta ahora. Y entonces en obediencia pasó la prueba de sacrificar aquello que Dios le dio, aquello que él tanto amaba, que tanto anhelaba, y se negó a disfrutar de esa promesa, de ese milagro que Dios le dio, que era Isaac, sabiendo que Dios era poderoso aún para levantarlo. Entendió entonces que él no era de este mundo. Él no buscaba la fama, el dinero, él no buscaba reconocimiento. Ni siquiera tenía como objetivo ver Canaán, que era la tierra prometida, porque él sabía que Dios le estaba preparando un lugar mejor, porque dice aquí, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Estaba buscando una ciudad que no tiene comparación. Ya estuve predicando de este tema hace unos meses, de la ciudad que debemos buscar. Entonces, ¿qué podemos aprender? Podemos aprender 3 cositas pues aquí, pero usted, como siempre le digo, usted puede o debe indagar en estas historias en Génesis 12 a partir de ahí. En Génesis 12, a partir de Génesis 12, tiene toda la historia de Abraham. Son muchos capítulos, por eso no puedo estar aquí mirándolos todos, porque no me gusta extenderme en estos devocionales, entendiendo que ustedes pueden expandir todo esto y hacer un estudio precioso como siempre. Puede dejar en los comentarios qué aprendió, qué le gustaría añadir y etcétera, ¿vale? Pero ¿qué podemos aprender? Primero, la obediencia en medio de circunstancias difíciles. Dios cumple la promesa y hay que creer que sus promesas son sí y amén. La palabra de Dios contiene muchísimas promesas para nosotros y el Señor quiere que las creamos en su sí y en amén. Entonces vemos que Abraham tenía 75 años cuando fue llamado, y recién a los 100 años fue que se le entregó la promesa de Isaac. Vemos que son 25 años. No fue un día para el otro. Podemos leer en la Biblia a lo mejor de un versículo al otro o de un capítulo al otro que, bueno, y el nacimiento de no sé quién, de Isaac. Y dos capítulos anteriores decía que el Señor se lo estaba prometiendo. Pero pasaron realmente 25 años. Usted se queja cuando pasan meses, pasan 2 años, 3 años y uno ve la promesa. Pero usted sabe lo que son 25 años de amargura, 25 años de dolor, 25 años de decir, ajá, tú me prometiste que mi descendencia sería más abundante, pero ¿cómo tengo descendencia si no tengo hijos? ¿Cómo mi siervo será lo que tú me estás prometiendo? Y Abraham vemos que no desfalleció, no dejó a Dios de lado, sino que siguió creyendo las promesas del Señor. Entonces, Abraham creyó que Dios cumpliría su promesa. También tenemos que entender, como entendió Abraham, que no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo, aunque estamos en este mundo, aunque vivimos bajo las leyes de este mundo, aunque vivimos bajo las circunstancias de un mundo caído. No pertenecemos, no somos de este mundo, sino que en realidad Dios nos tiene preparado un reino, nos tiene preparado un lugar en su mesa, un lugar en su reino, en su ciudad, en la ciudad donde las calles son de oro y el mar es de cristal. Y allí nos tiene preparado
un lugar a aquellas personas que ponemos nuestra fe, nuestra confianza, rendimos nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador de nuestro ser. La fe de Abraham ha sido de una de esas fes más notables, más excelentes, más, yo creo que la más destacable y asombrosa, porque un hijo, yo no soy madre, pero solamente ver a mis padres, ver a otros padres, su dolor por sus hijos, su amor por sus hijos, ya me mueve a mí a decir, este señor Abraham tenía realmente una fe inquebrantable en el Señor. Y vemos que él pensaba, sabía que Dios podía resucitar a Sara, perdonen, estoy mezclando historias. Podía sanar de esterilidad a Sara y podía resucitar a Isaac en ese momento donde estuvo a punto de sacrificarlo. Y ahí el Señor, me acabo de acordar de un detalle de esa historia, es que cuando van subiendo a la montaña donde iba a sacrificar a Isaac, que se ve que era un niño bastante avispado, que conocía, decía, pero papá, no trajimos un cordero para inmolarlo. Y Abraham dijo, Jehová proveerá. Y ahí vemos que Jehová proveyó, Dios proveyó un cordero. En medio de la nada, en medio de una montaña, el Señor proveyó un cordero como estaban acostumbrados, hermoso, bello, gordito, perfecto para sacrificarlo a Él. Entonces, me encanta hablar de Abraham y de su fe. Realmente me fue muy difícil no hacer una prédica casi de este personaje, pero es que es eso, que la Biblia nos da muchos datos sobre él, sobre su vida, sobre su fe, sobre su perseverancia, también sobre su identidad. Ya hablaremos dentro también de unos capítulos de su identidad como hijo de Dios, como amigo de Dios. Fue llamado amigo de Dios y fue hermoso. Entonces, como les dije, por favor, si tienen cualquier comentario de ayuda para este devocional, como siempre lo pueden comentar abajo. Vamos a orar para terminar, vamos a orar para que el Señor nos ayude a tener esa fe, para que podamos ejercitarnos en la fe y poder crecer y confiar en el Señor, en sus promesas y en su palabra, que es la profecía, la promesa más grande que podemos tener. La certeza que hay promesas es la palabra del Señor, es su palabra, esa es la veracidad, eso es lo que nos da un patrón, lo que nos da la certeza. Entonces vamos a estar orando para que el Señor nos esté ayudando a creerle aún en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos en los que las circunstancias realmente son difíciles, como podemos estar viviendo ahora, circunstancias un poquito difíciles debido a este virus, a esta pandemia que estamos viviendo, estos momentos inciertos. Vamos a estar orando para que el Señor reconforte nuestras vidas, reconforte nuestras almas y podamos creerle como le creyó Abraham. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das paz con tu palabra, nos das paz, nos llenas de alegría, de gozo, Señor, con tu palabra, con tus verdades. Gracias, Señor, porque tú nos has dado promesas, nos has dado palabra, profecía en tu palabra. En la Biblia podemos ver todo lo que tu plan para nosotros, Señor. Y te pedimos que podamos ejercitarnos en la fe, que tú estés levantando nuestra fe, que tú nos estés ayudando a ejercitarnos en tu palabra, en la obediencia. Y allí, Señor, poder ejercitarnos y crecer en la fe, como un músculo crece con el ejercicio, nosotros podamos ejercitarnos en la fe. Te pido, Señor, que esta palabra de Abraham, que este ejemplo de Abraham sea palpable en nuestras vidas y podamos ponerlo en práctica, Señor. Que tú nos estés ayudando en todo tiempo, en todo lugar, Señor, a practicar tu palabra, Señor, a obedecerte. Más allá de las circunstancias, más allá de las barreras, estemos obedeciendo tu palabra y obedeciendo
lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Nos vemos la semana que viene, un miércoles más en Devocionales Levanta tu Fe.